frentes abiertos y en las últimas 24 horas, digamos, se han generado situaciones muy complejas y cada vez, cada una de estas situaciones habla de una complejidad y territorialidad que está mostrando situaciones realmente que no salimos de nuestro asombro. Y ver a lo lejos las imágenes de Nepal y lo que ha pasado en este país, que en los últimos 20 años ha tenido nada más ni nada menos que 12 gobiernos, realmente cuesta un poco entenderlo. Y por eso me parecía interesante charlar con el amigo Cristian Rion, que es analista de política internacional. Le quiero dar la gentileza que tiene de atendernos. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, hay varios temas que han pasado en estas últimas 24 horas que realmente preocupan porque pueden mover el tablero. Digo, pensando lo de Nepal, pero más allá de eso, bueno, lo de Israel, el bombardeo en Qatar, el tema de los drones anoche, en la madrugada en Polonia, de los drones rusos, y después también una línea que tiene que ver con las horas decisivas de Bolsonaro. Son más o menos la agenda internacional está pasando por ese lado. ¿Cómo le contamos a la gente lo que pasó en Nepal? Bueno, tiene que ver con protestas que hubo de lo que se denominaron la generación Z, ¿no? Jóvenes que protestaron por algo en particular que era la imposibilidad de poder acceder a las redes sociales. Y esto es interesante que podamos reflexionar sobre esto, ¿no? Porque en el mundo se está cuestionando ¿a dónde está el punto entre la libertad y la censura respecto a lo que pasa por Internet, ¿no? Redes sociales, YouTube, X, Facebook, las mensajerías instantáneas. Sí. Y no solamente ha pasado en Nepal. En Nepal lo que pasó es que se prohibieron, en realidad, como no se sometían a determinados cuestionamientos legales, fueron prohibidas, al menos por un tiempo, hasta que se resuelvan las cuestiones legales. Las jóvenes salieron a protestar sobre esto, pero en realidad hay también otra cuestión, otro trasfondo, y es una crisis económica importante y un crecimiento exponencial del desempleo, sobre todo en los más jóvenes. Entonces, en esa franja etaria tenemos en Nepal un 20% de desempleo, que es muy alto, muy alto. Y un fenómeno que ellos describen como el Nepo Baby o Nepo Kids, que Nepo de nepotismo, ¿no? Es decir, ellos ven que los hijos y descendientes de los dirigentes en Nepal tienen mucho dinero y tienen una vida bastante ostentosa. Entonces eso genera una bronca importante. Una bronca sobre la clase política, una bronca sobre la situación económica. Y esto un poco como que esta medida de la prohibición de, al menos momentánea, de las redes sociales, hizo explotar todo literalmente, digamos. Sí, fue la gota que termina rebalsando el vaso, uno entiende. Yo venía leyendo un poco, sabés que me interesa la situación, en 20 años 12 gobiernos y una inestabilidad económica muy grande, una pobreza muy grande, y una diferencia económica para con los políticos. De hecho, la gente fue a quemar el palacio, fue a quemar las casas de los gobernantes. De hecho, a la esposa del primer ministro, esas imágenes tremendas, la quemaron viva. Entonces vos decís, ¿qué llevó a que pase esto? Claro, es eso, es la bronca por el sistema, ¿no? Están en contra del sistema, en contra de las injusticias, de la situación económica, de la falta de esperanzas en el futuro próximo. Eso hizo que desemboque esto. Después está este otro tema, ¿no? El tema de la regulación de Internet, y que se va a repetir en muchos países, de diferentes maneras. Ocurrió en Brasil, si no lo han olvidado, si recuerdan, con respecto a X, ¿no? A la ex Twitter, en donde el gobierno de Lula le había pedido que, bueno, baje algunas cuentas que estaban promoviendo disturbios, que estaban promoviendo cuestiones en contra del gobierno y demás. En más se había negado esto, bueno, se dio por
por frenado X durante algún tiempo, eso generó mucho ruido, ¿no? Sí. También la detención de Pavel Durov, ¿recuerdan de Telegram? Es verdad. Por no querer abrir Telegram a los servicios de inteligencia de Occidente, digamos. Entonces ahí hubo problemas. En Estados Unidos y en Europa Occidental hubo problemas con Facebook en algún momento también. Entonces es un debate que nos debemos en el mundo. De hecho, hoy digamos, Estados Unidos también sigue planteando cada tanto la cuestión de TikTok. En Estados Unidos está la cuestión de TikTok, aunque parece que el presidente Trump tiene otra visión, ¿no? A veces es un poco ambiguo Donald Trump con algunas cuestiones, ¿no? Por un lado vocifera algo y después no lo cumple. También tenemos que entender que como empresario tiene sus tácticas de negociación, en donde exagera en un principio para después llegar a puntos medios que lo siguen favoreciendo. Hablaste de Trump y un poco dejando de lado lo de Nepal, creo que lo explicaste muy bien, fuiste muy claro, pero metiendo en la charla a Trump, lo quiero llevar a otro lado, porque Trump se la está viendo complicado en este momento, en donde hay un bombardeo de Israel a una delegación de Hamas dentro de lo que es Qatar. Qatar es aliado directo de los Estados Unidos y un país que media para tratar de bajar decibeles entre Hamas e Israel. Esto ha tomado por sorpresa a todos y me parece que Trump no puede quedar, está en una posición incómoda y no puede no emitir una opinión respecto a esto para contra Israel. Es una situación difícil para los Estados Unidos porque son dos aliados. Tanto Qatar como Israel son dos aliados importantes que tienen la región. Qatar oficia como mediador siempre y la cuestión es la influencia que tienen los cataríes sobre Hamas, por ejemplo, o sobre otras facciones. Se presenta como mediador, por eso le da lugar en su territorio a algunos dirigentes de Hamas. Y esto del ataque nos muestra a las claras cómo se maneja el gobierno de Netanyahu, ¿no? El gobierno de Israel de estos momentos, en donde parece que no le importa ningún tipo de regulación internacional, ni el derecho internacional, ni nada. En realidad no es la primera vez, ni mucho menos, digamos. Es usual que Israel ataque, por ejemplo, el sur del Líbano, donde está Hezbollah. Sí. Es usual que Israel ataque a Siria, por ejemplo, el anterior gobierno de Bashar al-Assad y en el actual gobierno de al-Golani. Así que es una práctica que tiene Israel de atacar a otros países con el argumento de su propia seguridad. Argumento que no se les permite a otros países, por ejemplo, ¿no? Si nos ponemos a pensar el caso de Rusia con Ucrania, todo Occidente, Estados Unidos se puso en contra, cuando el argumento de Rusia era ese, digamos, el hecho de que la OTAN pueda llegar a estar presente en Ucrania para nosotros es un problema de seguridad nacional, sí. Es un problema de la existencia misma del Estado ruso. Es el argumento, digamos, son similares y sin embargo Rusia hoy es el país más castigado con sanciones del mundo, de la historia incluso, Israel, sin embargo, no ocurre esto, ¿no? Recién ahora España, por ejemplo, Pedro Sánchez, el presidente español, dio un discurso donde, bueno, tuvo términos bastante duros en contra del gobierno de Israel y le impuso un embargo de armas. Es el primer país de Occidente que hace esto. Recién ahora, después de 2 años de las acciones de Israel sobre el pueblo palestino, hay voces en Europa Occidental, como puede ser, por ejemplo, el Reino Unido, Francia o Italia, que los 3 países dijeron que en la próxima reunión de Naciones Unidas van a reconocer oficialmente al Estado de Palestina. Pero bueno, es que siempre ha sido Israel un aliado, y entonces por eso es que son renuentes, digamos, a ejercer presiones y sanciones contra Israel. Bueno, no va a ser gratuito el bombardeo a Qatar, porque el gobierno catarí, digamos, digamos, está caliente, digamos. Puede haber represalias en algunos puntos. No creo que haya represalias a nivel militar, pero sí, obviamente que Qatar maneja mucho dinero, muchas influencias, y seguramente que esto va a ocurrir. El nexo ahí es Estados Unidos, es decir, Estados Unidos. Trump dijo que estaba muy enojado con esta acción de Netanyahu, y vamos a ver cómo acciona, ¿no? Si va a presionar al gobierno de Israel para que frene este tipo de medidas,
Y bueno, está también en marcha la incursión sobre la ciudad de Gaza, dentro del territorio gazatí, que es, bueno, es tremendo, es muy cruel. Del mismo Netanyahu dijo que los ciudadanos se tienen que retirar urgentemente de ahí porque no va a quedar nada en pie prácticamente. Entonces, bueno, esto es una acción que estamos viendo todos en tiempo real, que tiene que ver con el genocidio del pueblo palestino, más allá de las acciones terroristas de Hamas que ocurrieron, existieron y que fueron y son condenadas por el mundo. Pero bueno, esto ya no es una legítima defensa, ya pasa a otros niveles, ¿no? Si estás escuchando la radio, estoy charlando con Cristian Rion, analista de política internacional, lo podés ver también en el canal de YouTube de REC. Estamos hablando de algunas cuestiones a nivel internacional que en las últimas 24 horas han sucedido y son realmente preocupantes. Y me parece que en lo personal, no sé qué opinas vos, Cristian, lo que empezó a delinearse ayer a la tardecita nuestra respecto a drones rusos que entraban en territorio polaco, advertidos por Ucrania. Bueno, digamos, está tomando otro color. Era el temor de Polonia respecto a algún dron que empieza a entrar en el territorio, y ahí fue una acción muy rápida de la OTAN, y eso, digamos, es lo que realmente a Putin no le gusta, y ahí estamos, me parece, ante un conflicto que puede escalar mucho más. Sí. En la guerra, a un misil también que ha caído, acusaciones encontradas entre Ucrania y Rusia. Me recuerdo aquel misil, los ucranianos decían que era un misil ruso, los rusos decían que era un misil de defensa ucraniano que cayó en territorio polaco. Sí. Ahora Rusia le baja un poco el tono a esto, dice, bueno, lo vamos a ver, lo vamos a charlar. No creemos que sean nuestros drones porque tiene un alcance máximo de 700 kilómetros, sí. No alcanzaría mucho más allá de la frontera entre Ucrania y Polonia, pero sí, obviamente que puede ocurrir. Se accionaron las defensas polacas, donde participa la OTAN, por supuesto. Estamos hablando de entre 7 y 15 drones, digamos, sí. No una cosa. El hecho en sí es grave, pero dentro de esa gravedad no creo que pase a mayores. Sí. Más allá de alguna disculpa o una cuestión ahí, no va a pasar mucho más allá. De todas maneras, por supuesto que es delicada la situación, porque si la carga explosiva de algún dron o algún misil es mucho mayor y llega a un lugar sensible para Polonia, por supuesto que puede encenderse todas las alarmas para algún conflicto generalizado. Pero yo realmente no creo que llegue a tanto esta cuestión, ¿no? Lo que se está hablando justamente en estos momentos es en las garantías de seguridad. Las garantías de seguridad, Ucrania dice, las garantías de seguridad, nosotros podemos sentarnos a hablar sobre el futuro y un acuerdo de paz definitivo si hay garantía de seguridad para nosotros. Esto es que puedan haber tropas francesas, británicas en Ucrania, a lo cual Rusia dice que no lo va a permitir y que las garantías de seguridad tienen que ser para todos. Y que justamente este conflicto comenzó porque Rusia entendía que sus propias garantías de seguridad no estaban existiendo, porque se negaban a, repito, la presencia de la OTAN en Ucrania. Entonces, bueno, esa es la discusión sobre la mesa hoy, digamos, cómo definimos la seguridad, ¿no? Claro, de hecho, Rusia siempre habló de que cualquier país de la OTAN que pise territorio ucraniano pasaría a ser enemigo. En estos años, sí, estos 3 años, Rusia siempre mantuvo el mismo discurso. Sí, pero mira, Dani, hay un discurso de Vladimir Putin en 2007, en la conferencia de seguridad de Múnich. 2007, ha pasado ya mucho tiempo. Y él en ese discurso habla de esto, habla de lo que cómo toma Rusia la expansión de la OTAN hacia sus propias fronteras. Y cómo toma Rusia esto de que la OTAN lo siga viendo como un enemigo. Entonces, son especies de puntos de advertencia que hizo Rusia durante muchos años y que no fueron escuchadas o las escucharon y siguieron adelante, ¿no? Entonces, con esto no significa que se justifique una acción militar de Rusia en Ucrania.
pero sí que estaban las advertencias dadas. Entonces, cuando se habla de seguridad, volvemos al mismo tema, Sí. Se tiene que considerar la seguridad continental, es decir, que se sienta seguro Rusia, que se sienta seguro Ucrania, que se sienta segura Europa Occidental, Sí. la seguridad para todos. Y esto creo que tiene que estar también Estados Unidos, por supuesto, que es el actor principal también de esto, porque, a ver, convengamos que la OTAN es Estados Unidos. Sí. Los demás responden a los intereses de Estados Unidos, pero la OTAN es Estados Unidos, así que creo que el gobierno de Trump tiene que estar sentado en esa mesa de negociaciones para que haya seguridad para todos. Y, Dani, si te parece, te agrego un temita más. Dale. Temita más es la situación en Francia. Hay una crisis política. Hoy, miércoles, hay una manifestación, una de las más grandes de la historia de Francia, paralizando todo el país. Hay más de 30.000 policías en las calles. Ya a esta altura hay más de 300 detenidos. Y esto tiene que ver con las políticas de ajuste que te está tratando de poner Macron. Ya cayó el primer ministro ayer. Hoy tienen Bayrou, hoy tienen un primer ministro nuevo, que es Le Cornu. Ese primer ministro fue ministro de Defensa de Francia. Y la cuestión es la negociación que va a tener Le Cornu con el Poder Legislativo por el tema del presupuesto para el año que viene, porque están tratando de ahorrar 40.000 millones de euros y es una negociación muy difícil. En todos los países se plantea quién paga el ajuste, como pasa en Argentina, quién paga el ajuste, porque Francia también tiene un proyecto de un aumento exponencial del gasto militar. Entonces, por un lado, a los franceses le dicen que hay que hacer un esfuerzo y hay que aumentar el gasto militar, o se habla de guerra en Ucrania o de enviar soldados a Ucrania, y por otro lado, un plan de ajuste monumental, en donde, bueno, la gente no lo quiere pagar, evidentemente, ¿no? Cristian, ¿es el momento más bajo, es el momento más bajo de Macron, del gobierno de Macron? ¿Es el momento más débil de hecho está en peligro su propia presidencia, porque el primer ministro en Francia funciona como un válvula de escape, digamos, ¿no? Es decir, cuando hay una crisis, se entrega al primer ministro, digamos, es el que renuncia o el que lo sacan, lo pone el primer ministro, lo pone el presidente, no lo pone el Poder Legislativo, el Parlamento. En este caso, el sistema político francés es así. Entonces, rápidamente lo puso a Le Cornu, pero es una situación política difícil porque también hay una grieta muy grande, está, como yo le digo, la familia Le Pen, la ultraderecha francesa por un lado, y por otro lado la izquierda y la izquierda más extrema, a través del Partido Socialista y la Francia insumisa de Mélenchon, que, bueno, obviamente son lugares políticos antagonistas, y que solamente se ponen de acuerdo para oponerse a Macron, digamos. O sea, tienen la oposición de ambos sectores políticos y la verdad que está en una situación que pende de un hilo. Digamos, vamos a ver si Le Cornu con su cintura política puede lograr un acuerdo para tener un presupuesto para el año que viene y evitar la caída misma de Macron, ¿no? Porque directamente desde la izquierda ya se le piden la renuncia a Macron. Sí, está es una situación difícil. Vamos a ver imágenes, seguramente ustedes, nosotros, todos vamos a ver imágenes de las calles de París y de toda Francia tomadas por las protestas y seguramente represión policial, gente que va a estar presa y demás. En el día de hoy, una jornada total de protestas en Francia, y que también tiene que ver con cuestiones internas de Francia. Francia tiene una deuda que es el 114% del PBI, una guasada, tremendo, una deuda infernal, y tienen que bajar los gastos, pero no saben de qué forma, ¿no? Y también, por otro lado, en las presiones de Donald Trump con los aranceles más altos para Europa, por un lado, y el pedido de aumento de gasto militar de parte de Washington. Entonces también tiene que ver con esta reconfiguración del mundo, la reconfiguración que plantea directamente que nace de los Estados Unidos por los propios problemas que tiene Estados Unidos internos. Esto repercute en todos lados. Incluso también tuvimos la renuncia del primer ministro de Japón, que también ha afectado por cuestiones económicas y por los aranceles de Trump y demás. Volviendo a Macron, una línea nomás. Si cayera el gobierno de Macron, ¿quién ves vos que estaría un poco tomando las riendas de París? Macron se mantuvo en el poder por
la postura al miedo a la ultraderecha. Es decir, él facturó con ese tema, ¿no? O sea, trató de unir a todo el arco político, mostrándose como un moderado de centro derecha, que podía ponerle freno, el único que podía ponerle freno a la ultraderecha. Por eso se mantuvo en el poder. Hay que ver si hay un llamado a elecciones, qué pasa con su sector político, que tampoco tiene una estructura política importante que pueda sustentar, y hay que ver las expresiones de derecha y de izquierda cómo se van a alinear, porque la izquierda, por ejemplo, en Francia está muy fraccionada, como pasa en muchos lugares del mundo, digamos. Se unieron en la última elección y la ganaron, la elección parlamentaria, digo, ¿no? Que se quejaron en su momento de que por qué no pusieron un primer ministro de izquierda si ellos habían ganado la elección. Pero rápidamente después de la elección que ganó la izquierda, se fragmentó nuevamente. Es decir, hubo una ruptura entre la Francia insumisa de Mélenchon con el Partido Socialista. Entonces eso hace que la izquierda pierda poder, y pierda poder de fuego en las elecciones. En el caso de la derecha estaba un poco más cohesionada, digamos, ¿no? Pero la derecha en Francia tiene al 60-70% del país en contra. Sí. Entonces hay una trampa y a ver quién se mueve mejor políticamente como para poder poner una postura al gobierno que sea admisible para la mayoría de los franceses. Porque tampoco lo quieren a Mélenchon, digamos que es como la izquierda más radical, digamos. Entonces, a ver, ¿quién es? El Partido Socialista quedó hecho pedazos, sinceramente, en Francia, reducido a la mínima expresión después de haber gobernado Francia durante mucho tiempo. Quedó sin dirigentes importantes como para poder presentar. Incluso hasta François Hollande, que fue presidente de Francia, se propone como volver para tratar de rescatar al socialismo. Hollande que no terminó bien, digamos. Llegó al 100, por eso llegó al final, pero con un pulmotor atrás, porque no llegaba a cumplir el gobierno, hay que decirlo esto. Bueno, está la verdad que Francia está viviendo una situación política muy delicada, y veremos cómo sigue, ¿no? Por lo pronto vamos a seguir. El Le Cornu, que es el primer ministro ahora, llamó a una ronda de negociaciones en Matignon. Matignon es un hotel muy bonito donde reside el primer ministro, así que todos a Matignon a charlar con Le Cornu, a ver, después de estas rondas, a ver si puede haber humo blanco, como dicen en el Vaticano, y puede haber paz política, paz social y un nuevo presupuesto para Francia. Cristian, abuso de tu gentileza, un renglón nomás respecto a las horas decisivas de Bolsonaro. Estamos atravesando un tiempo en donde, bueno, son horas decisivas. Su postura ha sido entendida por la justicia de Brasil como que atentó contra la democracia, ¿no? Creo que es importante que en América Latina varias cuestiones. Una, el apego a la democracia. Recuerdo cuando se lo dejó de lado a Venezuela de Mercosur por la cláusula democrática, justamente, claro, ¿no? Por todas las acciones poco transparentes que Venezuela mostraba y sigue mostrando respecto a su gobierno, alejado de la transparencia democrática cada vez más. Y en el caso de Bolsonaro, estas acciones que lideró y que, bueno, pusieron en riesgo la democracia de Brasil. Por eso es condenado ahora. También tiene mucha llegada política a Donald Trump. Donald Trump puso unos aranceles muy altos al Brasil por una cuestión política. Esto también es antidemocrático, digamos, y es injerencia de un país sobre otro. Porque acá tenemos a Cristina Fernández, que está presa, digamos, con una tobillera, presa domiciliaria. Si bien el kirchnerismo dice una presa política y demás, no podríamos imaginar a un tercer país imponiéndonos sanciones a nosotros porque la justicia condenó a Cristina Fernández. Eso tenemos que pensarlo, ¿no? Me parece que tenemos que ser independientes. La justicia de cada país dictaminará, y después están los recursos. Se puede hacer un recurso incluso a tribunales internacionales para que puedan ver la situación tanto de Cristina como de Bolsonaro, por supuesto en Brasil. Pero bueno, esta es la realidad. Fue condenado y por la cuestión de atentar contra la democracia en Brasil. Creo que esto no se debe tolerar. Yo no soy jurista, no soy abogado, ni mucho menos estoy en Brasil, pero de todas maneras me parece que
todo lo que tiene que ver con atentados a la democracia en América Latina tiene que ser condenado de la manera más firme, digamos. Siempre respetando lo que dice la ley, siempre respetando los tribunales locales, nacionales y los tribunales internacionales también. Cristian, agradecerte la gentileza por atendernos. Había varios temas internacionales en las últimas 24 horas que me parecía que eran atendibles como para que nos ayudes a pensar un poquitito por dónde estaba yendo el mundo en este momento. Gracias por este rato. No, por favor, gracias a vos, a todo el equipo y un saludo a la audiencia. Bien, un abrazo grande, Cristian, un amigo, Cristian Rion, analista de política internacional.